Hola Emerson, ¿cómo está? Hola Ruth. Buenos días, compañera Andrea. Hola Ana Paula, buenos días. Estamos justo en el tiempo de inicio, pero sí quiero comentarles que ya nos dieron los grupos de tutoría y a mí me tocó en suerte el grupo de ustedes. Me encanta, me siento realizada cuando me dan un grupo que ya conozco y que me gusta el trabajo que elabora por lo menos la mayoría de ustedes. Hace no buen trabajo, hace un excelente trabajo y estoy muy contenta de formar parte de el esquema de guiarles en un tipo de actividad nueva que es fundamental para el trabajo del historiador y que no ha sido suficientemente valorada en términos sociales, porque se piensa que los quienes van a emplear a los historiadores ven formas muy, hola Diana, formas muy concretas, o sea, espacios muy limitados para que el historiador trabaje. Y esta metodología se está revalorando tanto que en la maestría que estamos diseñando aparece la difusión. En maestría, un proceso de difusión es como el que tengo yo aquí con ustedes, pero en maestría. O sea, ni siquiera se educa a los estudiantes en licenciatura para aprender a difundir de forma proactiva hacia otros grupos académicos, otros grupos profesionales. Nuestro conocimiento se va a hacer en maestría para todas las carreras que vayan a estudiar esa maestría, pero aquí tenemos la suerte de que se desarrolló el tema. Entonces voy a ser su tutora. Ya están programados las sesiones. Empezaremos la próxima semana porque fue muy tardío esto, como todas las cosas, ajustarse a los cambios a nivel administrativo. Se llevó más tiempo. Nosotros vamos en tiempo informa. La otra cuestión, antes de retomar el tema que estamos trabajando sobre la fase 2, es la calendarización. Quiero que tomen nota, porque esto es fundamental, dados los tiempos limitados que tenemos. Vean mi problema, porque estoy diseñando y organizando tiempos. Para esta semana, aquí les puse las sesiones de tutoría que van a ser los días jueves. 20 minutos antes de terminar la clase. Está programado para el martes 11. Aquí está la T.
tutoría. Pero aquí hay dos detalles a considerar. Estamos en la semana 5, es la que corresponde ahorita. Hoy es el día 4. La próxima sesión tenemos examen y asesoría de temas. En las dos sesiones tenemos asesoría, examen, pero en la semana del día 15, el lunes es receso porque nació Benito Juárez. Entonces, solamente vamos a tener una sesión. Y esta ya se enfoca en presentar los trabajos. Estas dos cosas son las que me tienen en problemada, porque en el avance que entregaron aquí había información muy general o muy inexacta, o incluso ni siquiera tenían el tema desarrollado. El título es una cosa, el contenido es otra, los objetivos son otros, o sea, no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, empezar de cero aquí no es posible, era lo que iba. Afortunadamente, son quizá 2 casos nada más, pero es suficiente para inquietarme. ¿Por qué? Porque estos avances es el trabajo terminado. El trabajo terminado en equipo, pero desarrollado de manera individual. Aquí se va a presentar, van a abrir su pantalla, van a compartir, una persona va a estar dando los avances, o sea, todo va a estar en un archivo, pero ya saben que se está contando tiempo, se está contando contenido, diseño de la presentación. Les digo, no es como mis presentaciones que son para recuperar información, para dar conceptos, etc. Bien, en una presentación para un evento es completamente diferente. Y aquí, cuando vamos a terminar, antes de salir en las vacaciones de Semana Santa, ya terminamos esta primera parte y regresamos a la última parte. La última parte donde vamos a ver ahora sí en la práctica que todo quede establecido, todo quede definido. Pero el punto clave es este. ¿Y cuál es el otro problema? Además del receso y de que no están completos los proyectos que hicieron en el avance, esta semana, del día 22, 23 y 24, vamos a tener reuniones virtuales por Zoom, todos los maestros y estudiantes del Colegio de Historia, para la reacreditación de la licenciatura a nivel internacional. Entonces, posteriormente se les dará el programa. A nosotros nos lo dieron completo, pero supongo que a ustedes el doctor José Luis les va a dar algo más específico, pero les aviso que yo ya tengo que estar pensando en ajustes. La otra cuestión es que todo el tiempo que se programa lo van a necesitar, porque como todas las cosas y como han visto en los eventos a los que han asistido, congresos, etcétera, les dicen, tienes 10 minutos para presentar y se toman 18. Entonces, esto, que es lo común, aquí no se va a permitir. Soy muy puntual y soy muy profesional en mi trabajo y quiero hacerlos profesionales también a ustedes.
bajo mi guardia no pasarán estas cosas. Bien, no sé por qué están grabando. Yo no autoricé la grabación. No están autorizados a grabar. Yo soy la que define el proceso de grabación. ¿Qué están grabando? No hagan eso a menos que lo defina. ¿Qué es lo que grabo? Lo que se acabo de mostrar. Si ponen a grabar porque se van a ir al baño, es de muy mal gusto porque deben estar aquí en la sesión. No hagan eso. Conmigo no. Háganlo con cualquier otro maestro. Yo no me meto con los demás, pero aquí no. Trato de hacerlos profesionales. Estoy aplicando la ética profesional. No es correcto que hagan eso, a menos que, y ahorita sí vamos a entrar a clase y voy a empezar la grabación, pero retomando todos los procesos teóricos, metodológicos, porque esto les puede ayudar para aterrizar conceptos que no queden claros, aunque a estas alturas ya debían haber leído la información, y estar elaborando el trabajo que se entrega hoy. Si hoy en la tarde lo quieren hacer, no van a entender la mitad de lo que estoy explicando. Por eso se hace una lectura previa antes de la clase. Y entonces voy a tener que cambiar las fechas. En lugar de pedirles que la entreguen el jueves, que es el último día de mis presentaciones, les voy a decir que lo entreguen el domingo previo a mi presentación. No quiero hacerlo así, puedo hacerlo en la tercera fase, pero pues es asunto suyo. Bien. Antes de iniciar, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, comentario? No. Lo piensan mucho. No, maestra. Gracias. Entonces, en la sesión pasada habíamos tomado como puntos básicos estos tres. Habíamos señalado la importancia de analizar estos aspectos de la cultura enfocados a, ¿alguien me puede decir hacia dónde se enfocan estos procesos? ¿Recuerdan? Que tiene que ver con la metodología de la difusión histórica, que tendremos que hablar sobre culturas en plural y del hipermedio. Sobre esto, ¿de qué se acuerdan?
Recuerden que no puedo ver el chat ni las manitas. Si van a hablar, usen el audio. Yo nada más veo la presentación. Pues, esperen, creo que tengo el micrófono mal acomodado. Que pues leyendo sobre los temas, algo que recuerdo mucho sobre la comunicación es que hacía demasiado énfasis que dependía bastante y que era casi exclusivo de cada cultura. Bueno, cada cultura tiene una comunicación distinta, pero que también esa comunicación podía variar a la hora de difundir los temas o de expresarlos. Ya hablando de las culturas, me puse a ver los videos que también venían en el programa, las subculturas y todas esas temáticas. Excelente. ¿Y qué vio ahí? En las subculturas, más que nada, vi que son, a ver, es que a veces a ver si no las confundo con otra cultura. Son pequeñas variantes son pequeños círculos dentro de la cultura. Sí. Y que no dependen de la cultura plenamente, pero sí toman cosas de ella. A diferencia de la contracultura, por ejemplo, que la contracultura toma lo establecido, si es que podríamos decirlo así, y va contra ello, o sea, quiere distinguirse. La subcultura sí se distingue, pero no es subjetivo. La contracultura sí quiere distinguirse porque a veces funciona como un método de protesta o un método de cambio social. Exactamente. Por esa razón no hablamos de contracultura aquí. En el proceso de difusión histórica, la contracultura forma parte de los cambios en la forma de ver la historia, porque está en contra de las estructuras establecidas. Pero es una época y es una actividad focalizada. Todavía se da la contracultura, pero en nuestro ámbito no, porque nosotros trabajamos con métodos y todo lo que se cuestionaba de la hasta entonces elaborada forma de ver la historia, de ver el pasado, nuestro pasado, o el pasado de la humanidad en general, hasta dónde era factible de acuerdo con las características metodológicas. Por eso aquí no nos interesa la contracultura, hablamos de cultura, hablamos de subculturas, espacios que están dentro de la cultura y aunque no está incluido aquí, también hablamos de grupos, no señalados como subculturas, pero son grupos específicos. ¿Por qué? Dígame usted mismo, porque está aportando mucho a la clase, mucho fuera de lo que yo traigo en mi discurso. ¿Por qué es importante ver esas subculturas, ver las características de esas culturas en nuestro trabajo de difusión? Apliquen lo teórico metodológico a lo práctico. ¿Qué es lo que vio? Tome cualquier subcultura o características, algo que le haya llamado la atención y yo le guío en la importancia de un tipo de difusión. Es que sobre lo que estás mencionando, me suena o pensé inmediatamente a la hora de dar una difusión o de dar alguna clase frente a personas, digamos, de cierto sector de trabajo, digamos, no sé, darle una clase, una presentación como nuestro tema a, digamos, unos obreros. O darle, sí, al sector obrero o algo así, como una escultura, como un grupo laboral, y tener que manejar información o tener que manejar cierto contenido
de una forma en la cual una persona de ese ámbito lo entienda, porque pues no son historiadores o no son gente que esté habituada a estar leyendo constantemente la historia. No sé si haya aterrizado bien la idea. Aterrizó bien la idea, pero en realidad eso no es una subcultura, sino dentro de nuestra cultura, por ejemplo, cuando vemos características regionales, la cultura mexicana es un aspecto macro de la cultura, pero a nivel regional, cada lugar se identifica de manera diferente porque en cada espacio tenemos nuestras propias formas culturales. A nivel general, puedo decir, hay en un estado hay dos culturas macro, la cultura de la ciudad y la cultura del campo. Son diferentes. Simplemente nuestra forma de recepción del tiempo. En el campo no se utiliza el reloj para nada. O sea, la estructura de vida, las formas sociales, las actividades podrán depender de el tiempo medido, pero en la ciudad todo el tiempo estás revisando el reloj. En el campo se vive un sistema social que refleja las características de esa cultura. Entonces, la cultura mexicana y la cultura, por ejemplo, la cultura nuevoleonesa se conserva en el campo. En la ciudad tenemos una pluriculturalidad y una multiculturalidad. ¿Por qué? Porque la gente que viene de San Luis Potosí a Nuevo León no viene a El Carmen, a Lampazos, viene al área metropolitana de Monterrey. Y aquí tenemos múltiples culturas y convivimos con ellas. Hay una multiculturalidad y usted dirá, es que todos hablamos español, todos somos mexicanos. Sí, pero esa es la cultura madre. Y estas no son subculturas, son culturas regionales. Hay que aplicar los nombres adecuados porque pensar en subculturas implica principalmente diferencias lingüísticas. Recuerden ustedes que el 90% de nuestra difusión está en la oralidad, en la escritura no. Todo lo que ustedes ven aquí en la presentación no existe en una presentación de un evento. ¿Para qué escribo todo esto? Yo lo escribo para que ustedes entiendan los conceptos y yo los estoy analizando, no los estoy leyendo, que es otra falla que tienen los estudiantes y mucha gente que hace presentaciones y son profesionales. No tienen un buen diseño de presentación porque nadie se molestó en decirles, sí, pero es un congreso, vas a difundir, no vas a dar conceptos teóricos. Utilizas imágenes, utilizas esquemas, etcétera, pero no texto. El texto, la presentación visual es el 10% de nuestra difusión. Es solamente como apoyo, no es el formato. Desde ahorita les estoy diciendo que su presentación para las próximas semanas no va a ser esta. Y ya les mostré ejemplos de una presentación donde se trabaja con mapas, con imágenes, se pueden utilizar sonidos dependiendo de la temática y también de la intención, pero en un evento de difusión yo no quiero que la gente me pierda de vista a mí. Si se quedan viendo la pantalla y leyendo, como en este momento, ¿cuántos de ustedes me están escuchando y no están leyendo o lo que sea? O antes tomaban fotos, ahora no lo hacen porque va a quedar grabado y creen que van a ver la grabación. En realidad, ni la mitad del grupo vuelve a revisar la grabación. O sea,
aparentemente no valdría la pena. Yo lo hago por aquella 1, 2 o 3 personas que sí les interesa volver a verlo para concretar algo que no les quedara claro. Eso es fundamental. Por eso trabajo la oratoria. Ahorita estoy hablando en la primera fase, hablé de comunicación. Aquí me estoy centrando en la cultura, pero también en la competencia comunicativa. Empezamos las clases con la escritura porque en los primeros semestres está la competencia comunicativa a través de los ensayos, de los resúmenes, etc. La escritura tiene estructuras, tiene formatos, pero esto es para que lo lea el maestro, que estoy escribiendo y es lo que el maestro va a entender, pero lo va a leer él. En un evento de difusión es la oratoria, 90% de la difusión está en el orador, en ustedes. Y entonces, aquí es donde yo enfatizaba en la importancia de la imagen. Este lenguaje que es la iconografía, los mapas, las fotografías, etcétera. Tenemos muchos elementos simbólicos, icónicos, indiciales que nos apoyan en el discurso hablado. Esa es la escritura que van a utilizar aquí. El problema de lo icónico está en que en las formas culturales el proceso comunicativo se ha transformado de acuerdo con las características de los medios masivos de comunicación. En estos textos que trabajamos de diferentes autores, la representación de la televisión fue un punto de partida, pero que transformó la cultura de masas, trascendió las fronteras, es lo que llamamos la cultura transnacional, y empezó a vender otro tipo de imagen. Estoy hablando del hipermedio y la imagen, que cuando nosotros desarrollamos los contenidos, ese 10% que no depende de mí, porque yo expreso oralidad, el 10% que es la nueva escritura, está dando una representación que ya tiene la cultura de masas, pero hay que entender que en las características de las subculturas se da de una manera específica. No estoy hablando de conocimientos como en el ejemplo de los obreros. Sí, ese ejemplo yo lo di. Yo voy a hablar de historia a un niño de primaria, a un muchachito de secundaria y a un jovencito de preparatoria o a un universitario, pero un universitario que es del área médica, es del área de ingeniería o del área de leyes. Le voy a hablar sobre historia y porque sea universitario no significa que entiende el contexto histórico ni que está familiarizado con el lenguaje del historiador. Entre nosotros nos entendemos porque tenemos características lingüísticas. La capacidad de la comunicación y el sentido que se tiene de la comunicación, incluso a nivel universitario, va a ser mediado por su contexto. Entonces, es exactamente lo mismo el contexto de una criatura de 7 años, de una de 13 años, de uno de
18, 20, de 25, pero no le gusta la historia porque se quedó con la idea de que la historia eran nombres y fechas. Entonces, vimos las características del hipermedio y aquí entendemos que en estos aspectos del hipermedio y el proceso comunicativo tiene que ver, y es lo que señalan los textos, que la capacidad humana es totalmente condependiente del espacio en que está, pero también de sus características. Vean, el básico, yo, individuo. A nivel individual tenemos una capacidad interna que se refiere a lo biológico. ¿Qué estamos diciendo aquí? Bueno, la oralidad, piensen en el proceso comunicativo. La oralidad, ¿hasta qué punto es comprensible? Sí, lo dijo y no es lo mismo que en la escritura. En la escritura, si no entendí una palabra, me regreso o no entendí lo que expresaba el párrafo anterior, estoy leyendo el siguiente y estoy extraviado y me regreso al anterior para buscar el indicio que me conecta con el párrafo siguiente. Estas características tienen que ver con nuestra capacidad de comprensión. ¿Hasta dónde estamos familiarizados con la comprensión del lenguaje hablado? En el momento en que se expresa algo, ¿es comprendido? ¿Qué sucede con ustedes cuando se les da una clase nueva y estaban en sesión presencial? Algunos, fíjense, aquí hay una gran falla estudiantil, pero pues estamos hablando a nivel individual. Algunas personas sacaban su celular y le tomaban foto a la presentación, pero otras personas estaban tomando notas. ¿Por qué? Porque sabían que yo voy más allá de lo que está en la pantalla. Aquí estoy hablando de las dimensiones de la inteligencia en el proceso de análisis de los aspectos comunicativos en el lenguaje y estoy explicando más allá. Entonces, decir que la interna es biológica e individual, ok, sí, pero yo estoy explicando por qué y en dónde se ubican las diferencias. Cuando reviso mis apuntes para estudiar para el examen, no solamente entiendo que no voy a responder cuál es la dimensión de la inteligencia, cuáles son las características de la inteligencia interna, cuáles son las características. No, entiendo que la interna es individual por una razón, tiene que ver con nuestra biología, con nuestro coeficiente intelectual, con nuestra capacidad de análisis, de comprensión, de observación de lo que se me está transmitiendo oralmente. Y la externa, que pertenece a las características culturales. Aquí es el esquema que tenemos a nivel macro en los procesos comunicativos en el área metropolitana de Monterrey. Hay un problema de comunicación debido al lenguaje oral, porque hay una pluriculturalidad y se nota no solamente en las formas de vida, sino también en el lenguaje. Hay palabras que utilizamos aquí que no hay en su lugar de origen y las aprenden y las comprenden o las identifican en el contexto en que se emiten. Tiene que ver con lo biológico, pero en realidad son formas de vida a las que nos acostumbramos.
les voy a decir el ejemplo básico. La gente, cuando los jóvenes llegan a Monterrey, lo he visto, se ajustan a las características de esta cultura regional sin dejar la propia. Hacen un ajuste, no es aculturación porque no son diferentes culturas, es la misma mexicana, pero hacen ajustes en su lenguaje, en sus actividades. Lo que les decía del reloj, lo primero que aprenden aquí es que el tiempo se mide, la hora de comer no es que te sientes a comer porque el sol está en el cenit y hasta que te terminen los tacos y regresas a trabajar al campo, ¿no? Aquí te dan 10 minutos para el lonche y a ver cómo le haces, pero tienes que estar en tu lugar de trabajo 10 minutos después. Pero esas formas que para nosotros son lo común porque nacimos con ellas, son diferentes para ellos. Los jóvenes se ajustan cuando se traen a sus padres, y esto también lo he visto. Los padres nunca cambian, no pueden hacer esos ajustes porque en la medida que uno envejece, la capacidad de cambiar a nivel individual y a nivel colectividad, o sea, si ya viví 50 años bajo este esquema, se me dificulta cuando ya tengo problemas para moverme, tengo problemas de salud, etcétera, la gente no cambia. Aquí no, y entonces prefieren mantenerse en su subgrupo. Conviven entre ellos, los viejitos, en fin. Entonces vean ustedes que en el proceso comunicativo, en el ámbito cultural, se observan estas dos dimensiones. Inteligencia, no que sean listos, entiendan la palabra inteligencia, es la capacidad de procesar lo que se está recibiendo desde la oralidad. Por ejemplo, me están hablando de la peste europea y me ponen un mapa de Asia y de Europa para señalar la ruta que siguió la plaga de la peste desde Asia hasta Europa. Y yo no entiendo en realidad de qué están hablando, nada más veo que la peste y que que fue terrible la enfermedad, y luego veo el mapa y no hago la conexión. Tiene que ver con las capacidades de recepción del lenguaje. Y luego, también cuando hablamos de capacidades, aquí tenemos 3 aspectos que son tanto individuales, internos como externos. Y entonces aquí señalamos que las capacidades se van a ir transformando a través de 3 ámbitos. Este es un punto fundamental para la difusión histórica. En primer término tenemos la memoria social. ¿Alguien tiene idea de qué es la memoria social? Por la capacidad de la sociedad para recordar eventos importantes o que hayan sido trascendentes de algún modo. Así es, exactamente, Arnoldo. La memoria social tiene que ver con la capacidad que se tiene a nivel interno y a nivel externo. Recordamos lo que se ha vivido, no digo a nivel histórico, a nivel general. Tenemos una memoria social.
tenemos una memoria política, tenemos una memoria histórica, pero yo me estoy enfocando a la sociedad para darle un nuevo acercamiento a un acontecimiento histórico, porque no se trata de repetir lo que dicen los textos, no van a hacer un resumen de su trabajo. Si es lo que creían, están equivocados. Vamos a difundir un acontecimiento, pero tiene intenciones que son prácticas para este propio momento histórico, que es fundamental. Este momento actual tiene puntos de interés para tratar de comprender acontecimientos del pasado. El segundo aspecto es la posibilidad de recoger, transmitir y procesar información a distancia. No queremos que se quede aquí. En nuestra sesión, en nuestra conferencia, la información que le estamos dando a nuestros oyentes. Queremos que la recojan y la puedan transmitir y procesar. Es decir, fui a un evento de historia, lo conversan con familiares, con amistades, y su actividad, la de ustedes, en ese evento de difusión histórica trasciende más allá del espacio focalizado donde se dio. Esto también impacta que el receptor tenga la capacidad de hacer eso. En gran medida tiene que ver a nivel individual, pero también gran porcentaje de la responsabilidad está en ustedes y el tipo de lenguaje que utilizan. Aquí es donde entro a ayudarles a manejar un lenguaje acorde con las características de su público. Por eso definimos el tipo de público, el tipo de auditorio que vamos a tener. Son profesionistas, pero del área médica. Debo manejar un tipo de lenguaje porque efectivamente ellos que saben de historia o qué conocimiento, pero tienen memoria social. Y también depende de la edad, es lo que manejábamos con el proceso comunicativo en un niño de primaria. No le voy a hablar de detalles, voy a hablarle de generalidades porque todavía no tienen memoria social por su edad. Y la última es que este es un punto clave. En realidad, yo estoy planteando un problema en mi información histórica. Cuando estoy difundiendo un acontecimiento histórico, planteo problemas complejos que noto que esas personas tuvieron la recepción de esos problemas o que los identificaron, no los solucionan, pero preguntan al final. Cuando nos hacen preguntas, dicen, usted hablaba de esta situación, es el momento, el mejor momento de un evento, de una conferencia. Cuando hacen preguntas, están focalizándose hacia un aspecto que es importante, que trasciende, pero como yo planteo generalidades por el tiempo, no puedo irme a muchos detalles. La gente dice, pero ¿por qué los chinos hicieron esto? O algún obrero de cervecería puede plantear, sí, pero ¿qué fue lo que cambió? ¿O por qué razón se produjeron estos cambios? Estos son los problemas complejos que nosotros, para los historiadores, son la mina de oro. Son las formas de trascender el conocimiento de la sociedad desde nuestro espacio de
exposición. Esto también ya lo había abordado, ¿verdad? Es que no me acuerdo. Creo que no, pero no estoy del todo seguro. Creo que no. No estoy. ¿No les había hablado de la deslocalización y destemporalización? Había hablado o sea, en esa diapositiva del hipermedio, pero no precisamente esto que está en pantalla, válgame. Había hablado antes de qué era. Gracias. Gracias por comentarlo. Cuando hablábamos del hipermedio, el punto central de los comunicadores es la televisión como un medio masivo al que se tiene mayor acceso. Estoy hablando de teorías que se dieron en la época de los años 60, cuando la televisión se pudo dar como una forma de consumo masivo. Recuerden que cuando se desarrolla una tecnología, pues cuesta una barbaridad al inicio, pero todo lo que es artículo electrónico va bajando de precio. En el momento en que las clases bajas, los autores señalan a las clases bajas como el punto focal de la transformación de las culturas a través de la influencia de la televisión, cuando las clases bajas no tenían casa, pero tenían televisión. Es en este momento cuando no solamente se expanden los contenidos televisivos, porque al inicio eran 6 horas de transmisión. Iniciaban a las 12 del día y terminaban a las 6 de la tarde. O sea, querías ver televisión en la noche, no había canales. Pero estaban en proceso de ensayo-error la tecnología de el envío de las señales, etcétera. Posteriormente tenemos ya empieza la televisión, no sé, a las 6 de la mañana empieza la señal y termina a las 10 de la noche. Y llega un momento en que todo el día hay televisión. El problema es el contenido. Esto transforma el mundo de vida de las personas. Aunque yo viva en el campo y esté acostumbrado a los sistemas de vida del campo, hablando de campo y ciudad, si tengo electricidad, que para los 70s, 80s, claro que había tendidos de redes eléctricas en la mayoría de las zonas del campo, y entonces si se podía comprar una televisión, aunque fuera de segunda mano, la gente buscaba tener una televisión porque era una forma de estar comunicado al exterior del campo. Y entonces no necesariamente lo que veíamos era adecuado a nuestras características culturales, pero entonces empieza a darse la interculturalidad. La interculturalidad trasladada por la televisión, nunca la han visto así, se da. Y esto hace que todo nuestro esquema colectivo como habitantes del campo tengamos una nueva visión del mundo, y aquí es donde entran la deslocalización y la destemporalización, basándonos en la idea de tengo muy claro lo que es
México, porque tengo un mapa de México, tengo claro lo que es Nuevo León, tengo claro lo que es el mapa de mi Linares o de Gualahuises, sí, y dónde termina Gualahuises y dónde empieza, lo tengo claro. La deslocalización no solamente tiene que ver con el espacio físico, sino con nuestra propia visión de que en dónde me localizo. Estoy en el campo, pero estoy viendo una presentación de un grupo musical en Suecia y en un idioma que yo no entiendo, pero me gusta la música. Este tipo de cosas ya son lo común. Ustedes nacieron ya en este esquema de la deslocalización y destemporalización. Como historiadores, tienen muy claro que sí, este es ruso, este es chino, pero también el concepto del tiempo se va transformando. Estas son características de todas las culturas. Todas las culturas, los chinos dicen que son una cultura cerrada. Estamos en una época global y todos los que nos conectamos a Internet o que tenemos el YouTube, estamos familiarizados con estos cambios, pero no los identificamos. Necesitamos ver estos aspectos en el oyente. La persona a la que vamos a hablarle, debemos considerar que en realidad no está centrada en ella, en su yo interno biológico o en el externo, en su contexto social. Ya su contexto social está mediado por estos cambios. Lo entendemos nosotros, pero no necesariamente el resto, porque nosotros trabajamos con los diferentes conceptos de espacio. No solamente es espacio físico, es espacio social, es espacio laboral, espacio estudiantil. Tenemos una diversidad de conceptos solamente en la palabra espacio. Y en el tiempo tenemos muy definida también la diversidad de conceptos de tiempo. No es el tiempo presente, pasado, futuro. No es la antigüedad, la Edad Media. No es el día de ayer. No es solamente eso. Donde identificamos el acontecimiento histórico y cómo lo identificamos. Para nosotros está claro y tenemos toda esa diversidad. La masa no lo tiene, la masa. Nosotros sí, los historiadores, trabajamos con ambos aspectos, por eso nos queda claro y por eso la necesidad de comprender cuál es la representación del otro cuando hablamos de comunicación y características simbólicas icónicas. Y entonces el punto focal está en la segunda parte, aquí, que estos cambios del hipermedio exigen que ustedes reformulen sus procesos comunicativos orales para adaptarlos a el contexto de esas personas. No van a ver lo interno, no los conocemos y no tenemos tiempo para identificarlo y hablarles a ellos, porque estamos hablando, podemos hablarle a 10, podemos hablarle a 100, podemos hablarle a 1000. Pero tenemos una
identificación media de quiénes son nuestros oyentes. Y aquí es tratar de evitar las barreras de la comunicación. Aquí tenemos que la educación que recibimos en el salón de clases o en este momento a través de la tecnología es una educación, lo que se llama tradicional. La educación intraaula es diferente a la educación extraaula. La educación extraaula es amplia porque involucra a los padres, a los amigos, a los espacios del Internet que a ustedes les gusta consultar, el Facebook, etcétera. Pero aquí nos enfocamos en el hipermedio y es toda la educación mediática. Y la educación mediática tiende a reformar y deformar las dos cosas. Deforma, en muchos casos, las características de nuestra cultura y de nuestra educación tradicional. Esto es importante si considero que voy a ir a una preparatoria a dar una conferencia sobre historia de algo. Si es dentro de la escuela, los oyentes van a tener una recepción diferente a que si lo hacen en un auditorio de un lugar extra aula. ¿Por qué? Porque el espacio donde se da la información tiende a definir nuestras características. Estoy al interior de una escuela, hay una estructura de disciplina, de lenguaje, etcétera, pero si estoy fuera de la escuela, no hay limitaciones, no hay procesos de cambio, hay muchas barreras. Y como ustedes van a hacerlo a través de los medios de este medio, van a dar su conferencia en las características visuales, que es lo que voy a modificar aquí. No va a ser presencial, entonces tienen que analizar a quién se está invitando a asistir a su evento para ajustar en la medida posible no solamente el contenido, las características icónicas, simbólicas, sino también las formas lingüísticas. Bien, y una forma de observar estas características es cuando ustedes ven los medios audiovisuales. Un ejemplo muy común son las películas. En las películas ustedes no ven una película para hacer un análisis de la trama, de la narrativa, de la representación de una imagen. Ven la película porque les interesa un actor, porque las canciones están fabulosas, hay una intención, pero no sé si vieron la película Coco, que tiene toda la conexión con la cultura mexicana, con una tradición de la cultura mexicana. Cuando vemos la película, identificamos de inmediato muchos de los elementos icónicos, simbólicos que representa ahí. Cuando observamos los significados de las imágenes, piensen ustedes, se habla de una tradición de la cultura mexicana, pero es una tradición revolucionaria, una tradición que a ojos de otras culturas es un barbarismo, pero
quien hizo esa película. Es interesante. Cuando analizamos la educación audiovisual, o sea, se da desde diferentes características. El autor, Len Masterman, analiza, sociólogo, plantea que la educación audiovisual presenta 3 paradigmas y esto que es teórico pueden llevarlo como un ejemplo a los procesos que hace la SEP antes desde los años 70, 80, empezó un programa que se llamaba Telesecundaria. Y en los salones de clase, en las secundarias, luego quisieron hacerlo a las primarias y no funcionó porque es un sistema educativo diferente. Pero la telesecundaria eran programas hechos por profesores donde se explicaba un tema pues especialmente complicado y se esperaba que el estudiante viera el programa y le hiciera preguntas al maestro. Esa era la intención. Entonces, aquí en el proceso de educación, y aquí me centro en la telesecundaria, porque ese es el punto focal, la educación audiovisual, que programas les dices a los alumnos que vean. Esto es educación audiovisual. No sé, en las primarias, cuando salió la película Coco, les dijeron a los niños de cierto grado educativo, vayan a ver la película Coco y vean, de ahí destaquen las características de la cultura mexicana. ¿Qué fueron a ver ellos? Caricaturas. Entonces, ¿hasta qué punto comprenden las representaciones de las tradiciones mexicanas del Día de Muertos? Pero la intención de la educación se centra en 3 puntos básicos que tienen que ver más con la intención de lo que yo señalaba de los conceptos de dominación y hegemonía. Aquí vemos las características del proteccionismo, de un sistema evaluador. Quiero que veas solo lo que yo necesito que veas. Y el otro aspecto es representacional. CECIR es la visión que tiene, en el caso de la telesecundaria, la visión que tiene la SEP de una educación nacional, porque los programas estaban elaborados en la SEP, no los hacía el gobierno de Nuevo León o el gobierno de Tamaulipas o el gobierno de Coahuila, ¿no? Era la SEP de México y el programa era para todos y tomaba como base los contenidos de los programas oficiales y eran secundarias oficiales. Esto no llegó a las secundarias particulares. Entonces, estos 3 aspectos de Masterman están definidos en función de procesos de dominación y hegemonía, que esto ya lo había mencionado al inicio. También vemos que en el problema de la visión, que nos da la televisión, sucede como con el periódico. Hasta la fecha escucho muchas personas que dicen, es que salió en el periódico. Si salió en el periódico es cierto. Sí, pero no. O sea, sí salió en el periódico,
puede salir en una revista del corazón. Es común que las jovencitas rellenen cuestionarios y luego me enteré que los jovencitos también, cuestionarios de cómo hacer que tu pareja se fije en ti. Y entonces empieza una pregunta y 3 respuestas y luego haces la sumatoria y te dicen, no, te falta mucho para atraerle a alguien o necesitas reflexionar, o sea, cosas que son lógicas dependiendo del esquema de las preguntas. Pero la gente cree que porque, aquí dice match, esa es la palabra que usan, cumplo con todos los esquemas que señalan que soy atractivo o atractiva para otro. En realidad eso no funciona y sin embargo la gente lo cree. Entonces aquí tenemos el problema de creer lo que estamos viendo. Hay diferencias entre lo que es verosímil y lo que es real. Lo que es real es lo que se está dando en vivo. Yo estaba viendo la televisión cuando atacaron las Torres Gemelas. Y como fue en la mañana, pues yo estaba, es mi costumbre poner los noticieros en la mañana y de repente, sin decir absolutamente nada, vamos a hacer un corte, etcétera, nada, de repente empiezo a escuchar inglés y volteo a ver la televisión y veo que se está incendiando una torre y están explicando en inglés que pues parece que hubo un accidente en una de las torres, o sea, no se dieron cuenta de que había sido un avión hasta que llegó otro y se estrelló en la otra. Eso lo vi en vivo y a todo color y en su propio momento. Ahí sabes que esa es realidad. Es realidad que se está incendiando una de las Torres Gemelas, porque lo estás viendo. Y está pasando en vivo y ni siquiera hay alguien de la producción que diga, ok, repite en español lo que está diciendo el presentador de, creo que era la CNN, la que estaba transmitiendo, que eso es real. Verosímil tiene que ver con la capacidad de, es creíble, que es lo que hacemos en historia. No podemos señalar realidades a pesar de que haya suficiente información documental, porque son percepciones individuales. La diferencia en un evento visto en ese momento, yo lo vi en el momento en que se estaba dando y lo vi cuando se estrelló, o sea, lo siguieron pasando hasta que se estrelló un avión y se ve con mucha claridad donde viene el avión directo y se estrella en el otro y se hace el mismo humo negro y todo. Claro que pues es en vivo y era una transmisión extraída de un medio. Los medios cobran, o sea, te doy oportunidad de que des esta noticia, pero tantos minutos. Hasta la actualidad funciona de esa manera. Y vi la segunda, claro que después ya vi que se cayeron las Torres Gemelas y cómo la gente iba espantada y los que se estaban tirando por las ventanas, todo lo demás. Pero ahora piensen, eso lo vi a las 8 y algo de la mañana, que fue cuando el primer avión se estrelló y que estaban haciendo como que es terrible porque fue justo en el centro, bueno, del centro un poco más arriba, pero
y aquí viene el problema de la verosimilitud mediática. ¿Cuántas veces creen ustedes que vieron las personas el ataque a las Torres Gemelas en un solo día? Pues al menos por cada persona, al menos unas 5, 10 o más veces, pero mundialmente pues fueron millones de veces las que eso ocurrió. A nivel mundial, todo mundo nos enteramos. Yo nunca he ido a Nueva York y no voy a ir. Y sin embargo, no solamente vi quién sabe cuántas veces, no porque lo buscara, sino porque era no solamente era una situación de ataque terrorista, sino lo que sucedió después tenía que ver con eso y entonces estaban repitiendo esas mismas imágenes. Luego encontraron los periodistas y compraron otras imágenes y entonces desde diferentes ángulos tenemos la misma visión de, sí, nadie se dio cuenta cuando se estrelló, no hay fotografías de eso, incluso en la Universidad de Monterrey, no sé, 10 años del evento, hicieron una exposición de fotografías que si me preguntan, que nadie me preguntó, pero, o sea, exponer fotografías bueno, y en blanco y negro, porque también tiene que ver la imagen, si las pones en color, tiene una representación. En blanco y negro, simbólicamente le están dando una información más cruda, más crítica, tantos muertos, tantas familias destruidas, etcétera, etcétera, y fue la justificación para una guerra. Es terrible, pero esto es un ejemplo para que vean ustedes que la ventaja que tienen los medios es que nos bombardean hasta que lo convertimos en realidad. Por eso está entrecomillado. Es realidad porque ya lo vimos N cantidad de veces. Y entonces aquí definimos que para hacer la información verosímil y hacerla real, aquí hay dos diferencias. La diferencia de género, cómo se cohesiona el género en función de lo que me presenta el medio. ¿Qué tipo de género me está dando? Por ejemplo, les explicaba en la clase pasada la telenovela, que el género novelístico tiende a vender mucho. Vender mucho un programa implica que puedo vender más caro el tiempo. El tiempo de televisión hasta este momento es más caro, se cuenta por segundos, que el espacio en un periódico. Los anuncios, todo es por segundos. Y entonces, aquí en el aspecto mediático, vamos a entrar a la cuestión de la mercadotecnia. Necesito definir las características de el tipo de género. Nosotros vendemos historia, no es algo vendible. Por eso toda la fase 3 habla de mercadotecnia y cultura. Bueno, hablo de política y de economía también porque está conectada directamente con ellas, pero yo la llevo al ámbito de la cultura. Aquí estoy tratando de vender un producto que no se vende.
porque a la mayoría de la gente no le gusta la historia como la conoce, pero yo le voy a vender una historia de una manera que se dan cuenta de que esta historia es otra historia. Y el otro aspecto es el de la cultura. Si yo pienso que Benito Juárez es el benemérito de las Américas, lo que tú digas, Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, no me va a convencer de lo contrario. Aquí es donde manejamos que hasta dónde a nivel social o el aspecto colectivo y también a nivel individual, vamos a pensar que yo pienso que esta es la realidad porque toda la primaria, la secundaria y la preparatoria me bombardearon con Benito Juárez. Todavía me la paso a todo dar porque no voy a tener clases el lunes y el mejor día de la época de clases es cuando no tienes clases por fiestas y reventones. Esta es fiesta cívica, fabuloso. Ojalá celebraran más nacimientos, aunque fuera del dictador Santana y del que fuera, pero y que cayeran el lunes porque los lunes ni las gallinas ponen. Estas características de la cultura también las enfrentamos a la hora de vender nuestra información histórica. Esto ya lo había explicado en términos generales. Tanto la dominación como la hegemonía, expliqué, es un sistema de dominación, pero que produce elementos hegemónicos en las formas culturales. Ya les había dado ejemplo de ello cuando hablé de las pinturas murales, que son los primeros pasos que dan los gobiernos de la posrevolución para hacer la estructura de qué es la cultura mexicana. No existe en el siglo XIX. Se va a establecer en la posrevolución. Ellos van a decir lo que es el arte mexicano, lo que es la arquitectura, lo que es la música, lo que es la literatura del siglo XX a la del siglo XIX. No tiene ningún parecido, no hay similitudes. La literatura del siglo XX es literatura mexicana y México está desde el siglo XIX. Entonces, este proceso de dominación, y lo voy a llevar a América Latina, en todos estos espacios se dan los mismos aspectos dominadores y hegemónicos. Y el otro punto, y es el clave, es que yo pienso que yo lo definí. Yo, mexicano, definí esta como mi cultura, pero es parte de la manipulación del sistema dominante hacia el dominado. Llámese lo que se llame. Puede ser un empresario y sus trabajadores. O sea, cuando hay estructuras de poder, podemos hablar del dominante y del dominado, y es muy importante que lograr que el otro, el dominado, piensa que él lo decidió. Es lo que hacen con los sindicatos, por ejemplo. El sindicato cree que él consiguió para sus trabajadores, a los que representa, consiguió todos estos beneficios. En realidad, eso le hizo creer el empresario, o hay arreglos. Y el otro punto a considerar es cómo pasamos de un imperialismo cultural definido desde una cultura dominante y hegemónica hacia una cultura transnacional. Enfrentamos estas características de manera común cuando participamos en congresos internacionales.
Cuando yo elaboro mis presentaciones en congresos nacionales, es más sencillo la presentación, porque presento mi investigación, le doy énfasis a los aspectos que considero fundamentales que están transformando las formas de ver lo que sea para hacer una aportación al conocimiento histórico. Pero en el caso de lo internacional, encontramos las deficiencias comunicativas cuando la mayoría de la gente que pregunta al final no son mexicanos y nos damos cuenta de que la falla estuvo en nosotros y nuestra incapacidad de ver la diversidad cultural que hay ahí. Y el otro aspecto que ahora sí está enfocado en la difusión, no es lo mismo participación en un congreso con pares a la difusión de la historia. Cuando les hablaba de la pluriculturalidad que hay en estos espacios, lo vemos aquí, podemos tener estudiantes que son de Nuevo León, pero hay otros que son de Coahuila, que son de Tamaulipas, etcétera. Esa diversidad tiene su propia recepción si recién acaban de llegar a Nuevo León. Si ya tienen tiempo aquí, tienen menos problemas para comprender los procesos comunicativos y los sistemas culturales. Pero esto no es lo común, es lo diferente. Sí tenemos mucha población de otros lugares, pero tienen tiempo aquí y quienes no lo tienen, de alguna manera nos lo hacen ver. Nos damos cuenta de que nuestro discurso está siendo comprendido de una manera distinta a la que yo estoy enfocándome. Entonces, bien, y también les había hablado en términos generales de las características hay muchas características, pero aquí nada más me centro en la masiva y la popular porque tienen que ver con la difusión. Entonces, ¿cuáles son las características de la cultura masiva, la cultura de masas? ¿Sí? ¿Y qué tipo de público plantea la cultura de masas? Aquí lo identificamos con más claridad porque vemos que hay puntos focalizados en una sociedad amplia. Aquí lo que requiere el proceso comunicativo es que se hable de manera, lo que nosotros llamaríamos el lenguaje cotidiano. Olvídense de todas las palabras elegantes de la academia. Tenemos que hablar con el otro como si habláramos con cualquier persona que no tiene una idea de que existió una reforma comunista china. No tienen por qué saberlo. O sea, no lo damos por sentado de que todo el mundo sabe que China es comunista. Pues lo sabrían si les interesara. En una cultura de masas esto no pasa. Y cuando abordamos temas como el que les mencioné ahorita sobre las tradiciones, una de las tradiciones mexicanas, en una película que se internacionalizó y que se hizo en forma de caricatura, está mostrando características de la cultura popular. Estos sistemas de creencias, valores, tradiciones están reflejados, es el ejemplo adecuado
para hablar de que esta es la cultura popular, identifiquen las diferencias con la cultura de masas. La cultura de masas es un tipo de receptor. Las culturas populares no tienen el mismo tipo de receptor que cultura de masas, porque sí, todo el mundo sabemos de la tradición del Día de Muertos, pero como lo explica la película, aquí en el norte no lo entendemos. Y hablo de todo el norte. Estas características están en el centro y en el sur de México, aquí no. Y entonces, ¿podrá ser cultura popular, tradición mexicana? Sí, yo sé que existe un Día de Muertos, pero esa parafernalia del Día de Muertos, esa representación que se hace de una fiesta y entonces, ¿cómo? Vas a hacer calaveras de azúcar y luego le pones el nombre del vivo, es de mal gusto. Son representaciones simbólicas que no son comprendidas en un contexto que no sea el mexicano. Y no se comprendieron, se tuvieron que hacer documentales para explicar por qué razón la calavera no es algo espantoso, macabro, etcétera, etcétera. Se tuvo que explicar. Yo vi algunos videos de esto. Y el otro aspecto que tenemos, que era el que mencionaba el compañero, el reduccionismo cultural. Sí lo enfocamos a algunos aspectos como el obrero, el estudiante de ingeniería, el alumno de preparatoria. Estamos hablando de reduccionismo cultural porque son culturas que están focalizadas a espacios que tienen que ver con su propio proyecto de vida. Bien, cuando hablamos de tipos de culturas, les decía, yo hablé nada más de la cultura de masas y de la cultura popular, porque son los contrastes generales, pero hay muchos tipos de cultura y cada uno tiene características específicas. Y dentro de las culturas se dan aspectos de subculturas. Bueno, está la contracultura que lo explicaba el compañero, pues es el rechazo a todas las estructuras establecidas, pero ellos mismos crean una nueva cultura. La contracultura crea nueva cultura, enfocada a lo que a ellos les interesa. Por ejemplo, en México tuvimos la contracultura social y busca transformar características de la sociedad. Tenemos la subcultura global. Aunque estemos en la globalización, hay un aspecto de la cultura que tiende a ser global. Por ejemplo, nuestra cultura ya no se puede comprender sin la recepción de el uso y la aplicación del hipermedio. Entonces, quiero que el gobierno me vacune del COVID y entonces necesito saber utilizar el Internet. No solamente tener acceso a Internet, sino saber manejarlo, entrar a la página, llenar los datos que te piden para que aparezca que ya está registrado y aquí está tu constancia, tienes que imprimirla. Entonces, ¿y ahora cómo imprimo? Porque no sé manejar la computadora. Entonces, se da por hecho en el pueblo mexicano, que tiene 126 millones de habitantes, que el 30%, según los datos estadísticos federales, el 30% somos de la tercera edad. Y entonces, pues, somos los que nos estamos muriendo, somos las víctimas primarias del virus.
a estos y a los médicos que atienden COVID, enfermos COVID, pues hay que vacunarlos ya. Pero se tienen que registrar, bueno, ¿qué sucedió? De ese 30% de viejos, el 28% son clase baja. Por supuesto, no tienen idea ni siquiera de lo que quizá, de lo que es Internet, cuánta gente vive en los pueblos. Ni siquiera se enteraron de que había esto, aunque vieran televisión. Ver televisión y comprender lo que está diciendo son cosas diferentes. Y entonces el gobierno federal dijo, aquí a Nuevo León, a todos los ranchitos hay que ir a vacunar. Y después en la zona metropolitana. Tiene sentido, tiene lógica por estas características, pero aquí ven que cuando hablamos de procesos de difusión, el lenguaje, la simbología y los códigos son particulares de cada grupo. Claro que, por ejemplo, los grupos punk o los hip hop entienden lenguaje, el lenguaje mexicano, por ejemplo, o el lenguaje norteamericano, porque yo no sé que aquí exista en hip hop, puede existir, pero el lenguaje de su cultura lo entienden, pero ellos ya tienen su propio código lingüístico, su propio código comunicativo. Es que eso es lo interesante. Si yo me voy a enfocar a un grupo específico de su cultura, tengo que manejar ese aspecto. Y el otro elemento a considerar tiene que ver con las características del espacio en donde estoy difundiendo mi información. Tenemos la interculturalidad, en donde tenemos igualdad de condiciones, no vemos diferencias porque tengamos diferente color o diferente religión, todos somos mexicanos o todos vivimos en Nuevo León, somos de diferentes lugares, pero vivimos en igualdad de condiciones. La única diferencia son las clases. Seguimos siendo clase alta, media, baja, sin importar qué, tiene que ver con el dinero. La multiculturalidad habla de un proceso de convivencia. Cada cultura vive de manera diferente, vive con sus propias características, pero estamos en un mismo espacio. Ejemplo, aquí tenemos un grupo que es judío, otro grupo que son árabes, son palestinos. Bueno, ellos se llaman palestinos libaneses, pero Líbano es una cosa y Palestina es otra, pero bueno, así se llaman ellos. Grupos árabes, no todos los grupos árabes están juntos, los judíos sí. Tenemos esta multiculturalidad y siguen sus tradiciones. Los judíos continúan con el Sabbat, etcétera, etcétera. Los árabes, pues los que son muy adeptos a la religión, sacan su tapete y le rezan a Alá. Creo que son 4 veces al día, no sé. Esta es la multiculturalidad. También hay influencia en el discurso oral cuando nos enfrentamos a estos aspectos de la interculturalidad y de la multiculturalidad. Y entonces, en concreto, este es el aspecto fundamental, considerar que las políticas culturales del otro, de nuestro oyente, de nuestro auditorio, se enfocan a una difusión efectiva
de ese acontecimiento histórico. Lo que buscamos es difundir de manera efectiva. Ese es el éxito de un evento. No que lo haga, que logre que el público se lo lleve, se vaya con él. Gracias. Preguntas, dudas, comentarios. ¿De acuerdo? Entonces, les sugiero que continúen trabajando en los contenidos, piensen en el desarrollo de los contenidos individuales y de ellos lo que destacaría más y que estaría conectado con lo que dice el siguiente compañero, de manera que no se vean como partes, sino que es la historia del acontecimiento, del todo. ¿De acuerdo? Y la próxima sesión vemos estos avances y les doy acceso al examen. ¿De acuerdo? Bueno. Muy bien, maestra. Gracias. Pásenla Gracias. bien. Hasta luego. Hasta luego, profe.